Este punto es a ganchillo o crochet. Para hacerlo necesitamos un múltiplo de 6 cadenetas más 1. Vamos a hacer solo dos grupos de conchitas o de triángulos, para no alargar demasiado el vídeo. Y entonces, para eso montamos una cadeneta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 1, 13. Y ahora subimos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y en la séptima cadeneta desde el ganchillo, estos son 3, 4, 5, 6, en esta hacemos punto alto, 1. En la misma cadeneta, otro punto alto, una cadeneta y otros 2 puntos altos en la misma cadeneta. 1 y 2. Ahora saltamos 2 cadenetas de base, 1 y 2, y en la siguiente hacemos un punto alto. Y saltamos otras 2 cadenetas de base, 1, 2, y en la tercera hacemos, igual que en el primer grupo, 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. 1, 2, una cadeneta y otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora saltamos 2 cadenetas y en la última terminamos con un punto alto. Primera vuelta lista. La segunda vuelta y todas las pares son punto bajo. Subimos una y en el mismo punto de la orilla hacemos punto bajo, y en todos los puntos de la vuelta, punto bajo en todos. Y en la cadeneta que hay en el medio de los grupos de 2 puntos altos hacemos por debajo de la cadeneta. En este punto alto, en este, aquí es la cadeneta, metemos el ganchillo por debajo, punto bajo, y en el último punto, que son las 3 cadenetas de subida de la primera vuelta, hacemos también un punto bajo. Y esta es la vuelta número 2. Vuelta número 3, subimos 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos, hebra, y en el primer punto de la vuelta donde subimos las 3 cadenetas hacemos 2 puntos altos. Antes empezábamos la vuelta con un punto alto y ahora empezamos con 3. Hebra, saltamos 2 cadenetas de base y hacemos un punto alto. Hebra, saltamos 2 cadenetas de base y aquí, que es el punto alto que está solo en la primera vuelta, hacemos 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. Saltamos 2 cadenetas de base y aquí en la siguiente hacemos un punto alto.
y hebra, saltamos dos cadenetas de base y en el último punto de la vuelta hacemos 3 puntos altos, o sea, la acabamos como empezamos. La cuarta vuelta sería toda a punto bajo y después haríamos otra vuelta igual que la primera, otra a punto bajo y una vuelta igual que la tercera. Las vueltas pares todas a punto bajo y las vueltas impares alternan la primera y la tercera. Después de la tercera haríamos la primera, tercera, primera, tercera, primera, tercera. El resultado es este. Como siempre, el patrón con el diagrama o el esquema, las explicaciones, número de puntos que hay que montar, vueltas que hay que repetir, etcétera, lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción del vídeo.